João 5:24. Juan capítulo 5, versículo verdade vos 24 digo, dice: Ciertamente quem les ouve a minha aseguro palavra que el que e oye crê mi naquele palabra que me y enviou, crea al que me tem a envió, vida eterna. tiene vida eterna Não y no entra será em juzgado, juízo, não y entra no em será juízo, mas juzgado, passou sino que da ha pasado de la morte muerte a la vida. Não entra em juízo No porque passou da será morte para a vida, juzgado ou porque seja, pasó nasceu de de muerte a Deus. vida, es Vamos decir, ouvir o nació de Espírito Dios. falar. Vamos a escuchar É al tempo Espíritu de hablar. sossegar o coração, Es tiempo de aquietar el corazón, confiar na palavra confiar en e, la acima de palabra tudo, confiar no Deus da palavra. y encima de Eu todo sei que há confiar en el pessoas Dios de la aqui palabra. em lutas, com Yo sé que hay dificuldades, muita personas gente aquí do outro pasando por lado luchas, nem por pode vir à dificultades. igreja por alguma comorbidade. Hay Que personas esta que no palavra pueden ni seja venir uma a la iglesia semente por que causa de cairá algunas na boa fragilidades. terra Entonces do que teu esta palabra coração. sea una E semilla que prepare-se caiga porque ela vai en la buena germinar tierra a de su partir desta corazón. noite. Senhor Jesus, em teu Señor nome nós Jesús, oramos com en tu fé. nombre oramos E con agora, fe. Senhor, que no abrir da minha Y ahora, boca Señor, o que al abrir evangelho mis seja labios el anunciado. evangelio Tu sea tens me dado anunciado. uma Tú sensibilidade me has dado una muito sensibilidad profunda muy para profunda entender quando é para a voz de entender Deus e cuándo quando es la não é voz a de voz de Dios Deus. y cuándo no es la voz Para de que a Dios. voz de Deus alimente Para a que la igreja. voz de Dios Em alimente nome a la de Jesus. iglesia. O En el mundo nombre de tem Jesús. El muitas mundo vozes, cada tiene uma muchas delas tem voces. sentido. Cada Mas a una de voz ellas de tiene un Deus é única. sentido, mas la voz de Dios É a es voz de única. Deus. Es la voz Fala-nos, de Pai, Dios. em nome Háblanos, de Padre, Jesus. en el Que a nombre de igreja do Senhor Jesús. diga Y la iglesia del amém, Señor dice amém. amén, Muito obrigado, amén meu y amén. bispo amado. Muchas gracias, obispo amado. Meus amados irmãos, minha Amados família, hermanos, mi familia, povo abençoado, pueblo povo eleito, povo bendecido, escolhido, pueblo pedras que vivem. Eu elegido, gosto dessa palavra, pedra escogido, viva. piedras que Miguel viven. Ângelo, Me pedra gusta esa viva. palabra, Diga o seu piedra nome e viva. diga eu sou pedra viva. Diga su nombre y diga, yo soy piedra viva. Piedra Estamos viva. fazendo parte de uma construção. Somos Meus parte de una filhinhos em construcción, Cristo Jesus. hijitos en Cristo Jesús. Veja esta expressão. Vean esta expresión. Ainda Paulo não tinha chegado ao ministério. Todavía no había llegado Ainda não Pablo al havia ministerio, acontecido Atos dos todavía Apóstolos, no o dia em había que o Espírito llegado el Santo, Espíritu chamado dia de Santo en se Pentecostés, manifestou poderosamente. Ainda donde a se graça manifestó de Deus poderosamente. estava como Todavía la mistério gracia de oculto. Dios estaba como un, Y vino el Señor y dice, misterio oculto, pero vino el Señor aquí a Aquele decir lo que siguiente: crê aquel que cree tem a vida eterna. tiene la vida eterna. Agora, o mais importante, não Ahora lo más importante, entra em juízo. no será juzgado. Portanto, todo espírito de julgamento, Entonces todo no espíritu de juicio no mas entra. ele não entra porque tem um fato No na vida entra dele, porque que hay un passou hecho en la vida de da él que morte pasó de para la a vida. muerte para la vida. Então, esta noite, Entonces, e o faremos esta também noche, no domingo, eu quero y lo estender haremos um también pouco o el espírito da domingo, Páscoa, quiero extender el Cuando espíritu eu disse domingo pascual passado cuando dije el que domingo nós pasado temos que honrar tudo que que nosotros Jesus tenemos fez que por honrar nós na todo cruz. lo que Jesús hizo por Nós nosotros en ouvimos la o Espírito cruz. falar Oímos al sobre Espíritu hablar sobre libertação de doenças, liberación de enfermidades, enfermedades, pecado e maldição. pecados y Ensinei à maldiciones. igreja que Jesus Y enseñé a la fez iglesia que Jesús pecado para que se nós hizo fôssemos pecado feitos para que nosotros justiça de fuéramos Deus. hechos justicia de Mas Dios. faltou eu falar de Me faltó hablar asunto, de un quinto que é asunto, a que es questão la mais cuestión temida, más temida, ameaçadora amenazadora para o povo de Deus que não para el conhece a pueblo de verdade, Dios ainda que tem no um conoce la véu verdad, que todavía tiene espiritual un no velo coração, uma espiritual escama en el corazón, nos unas olhos, escamas ou en los quizás uma ojos cera o espiritual no quizás ouvido. una cera espiritual en el oído. Então, nós vamos hoje aprender Entonces vamos hoy a que aprender esse dia tão temido pelo que povo ese de día Deus, tan temido por el porque pueblo nós de neste Dios ministério mantemos judaizante, confiança no juízo final. porque Nós acreditamos, en esta não iglesia há creemos en el nenhum juicio obstáculo a final. respeito disso, No hay ningún Mas a obstáculo verdade é respecto de eso. que de vez em La quando verdad es que de vez en aparecem cuando vozes aparecen que não voces sei porquê, mas com que uma no sé por penetração qué, tão con una profunda no meio das penetración tan igrejas, profunda en el medio de e las iglesias apontam sempre um y julgamento apuntan para o siempre povo un de Deus. juicio para el pueblo de Dios. Porque se ele estivesse dizendo isto para o mundo, Porque si él estuviera diciendo eso até para el poderia mundo, consentir hasta e dizer, "Também é podría para o mundo." consentir y Mas ele está decir, falando bueno, es isto para el para a mundo, no, igreja. pero está diciéndolo para la Para os iglesia, irmãos para que los têm que hermanos jejuar que no tienen que 29 e no ayunar dia 30, el ninguém día saísse de 29 y el casa día porque 30 nadie muita salir gente porque morreu no mucha mundo gente inteiro. iba a morir, el mundo entero. Dia 30 passou. El día 30 pasó, Não morreu no ninguém. murió nadie.
Os mercados Los continuam com as mercados pessoas continúan vivas con las e Deus está personas protegendo o vivas povo y Dios dele. está protegiendo al pueblo de él. Mas este senhor aqui Pero este señor aquí foi uma voz fue de una voz de condenação condenación para o povo para de el Deus. pueblo de Dios. E eu volto a dizer Y que yo vuelvo a e decirles alerto, y alerto, você não pode, usted no você tem uma puede, voz apostólica, você porque tem usted um, tiene una voz um tutor, apostólica, você un tem tutor, um un instrutor da tua instructor vida. en su vida. Você não pode me Usted ouvir no puede e depois, oírme paralelamente, y ouvir esse después tipo de posição. escuchar ese tipo de E ter posiciones dúvida. y E ter dudar. dúvida. Eu acredito que alguns Y irmãos da yo igreja sé que ungiram as algunos portas e hermanos as de la janelas, iglesia se porque dizem, ungieron de la just in puerta case, quem sabe? y Se de ele las está falando a ventanas porque verdade. dijeron, ¿quién Eu sabe disse si a está diciendo todos, la isso verdad? não Y é yo le verdade, dije a não todos, vai no es acontecer. verdad, no va a Agora suceder. esse senhor veio a Ahora ese público ontem e señor disse, vino ayer a me público y enganaram dice, com aquele vídeo, me foi um negócio engañaron que con ese montaram. video. Não foi montado, não Montaron, foi nada no, no montado. fue nada Foi montado. vídeo de julgamento. Fue un video de juicio. Muitas Entonces, pessoas em função muchas disso e do que se personas en prega da función de lei eso y lo que se predica de la pensam assim, ley, no dia piensan do así. julgamento final, En el día del juicio final, eu vou estar na porta dos céus yo voy a estar en la puerta del e vou cielo dizer, será que eu vou conseguir y voy a entrar? decir, ¿será que voy a conseguir entrar? Será que eu vou conseguir ¿Será que voy a conseguir pasar esa puerta para vivir la eternidad? Será, como dizem ¿Será, como dicen los católicos, que va a haber una pantalla gigante en la puerta del cielo y todas las vidas serán mostradas y expuestas? ¿Será que eu vou ter ¿Será pecados que voy a tener expostos? pecados Meus amados, expuestos? isto é Amados, simplesmente esto es inacreditável. simplemente increíble. Nós temos um Nosotros Deus tenemos que un fala Dios aqui que neste habla ministério. aquí en este ministerio. Uma mensagem, Un amado, mensaje que usted no encuentra para la gloria del Señor y sobre la Biblia, no encuentra en muchos lugares. Encuentra en las iglesias Cristo vive. Mas imaginar Mas imaginar que o julgamento el de Deus juicio de recai Dios sobre a igreja caiga é sobre la iglesia absolutamente absurdo. es Porque ele disse, absurdo, não, porque Él dice, diz que não crê, perdão, o que el que crê cree passou da morte à pasó de vida, muerte a não vida, será no será vítima juzgado, no será víctima de julgamento. de juicio. E veja que Vean que o Senhor até insistiu com el João, Señor hasta insistió con Juan 3:18, primera de João 3:18, 3:18. primera de Juan. Hã? 3:18? Tá aí. Quem nele crê, Quien cree não en é él julgado. Diga, no es eu juzgado. creio, não serei julgado. Yo creo no seré juzgado. O que não El que no cree ya está julgado. juzgado, Por por cuanto no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo Então, o 18. Senhor tem, Entonces el eu Señor acredito tiene, y nisto, yo creo amados, en está eso, em amados, andamento um que está julgamento andando el juicio para aqueles para aquellos que no creen, porque ya están juzgados. Então, o Senhor preanunciou Entonces, há 2021 el anos Señor isto. Então, meu ya amado, predijo o que esto hace crê e o 2000 que años não crê. atrás. O Entre el justo cree e o y injusto. no cree, O entre el joio justo e e o trigo. injusto, O cabrito e a entre el ovelha. cabrito y la oveja, entre la paja y Para el trigo. estes, não há Entonces, julgamento, para estos não há acusação. que son de No la hay fe, más no hay castigo, no hay Nada nos acusación, pode no hay ser condenación, imputado nada em nos nosso puede ser espírito, imputado en nuestro porque espíritu, Jesus já nos lavou porque com seu Jesús ya sangue. nos lavó con su sangre. Isto é promessa Esto para es todos promesa nós. para todos nosotros. Isto é promessa Esto es para promesa toda a para igreja toda na la face da iglesia terra, en la porque esta semana passada faz de la milhares tierra, de porque pessoas semana foram pasada envenenados com essa miles de palavra. personas fueron envenenadas con esa palabra. Então, quando nós Entonces, cuando chegarmos aos nosotros céus, llegamos al nós vamos cielo, ser recebidos por Jesus, vamos a porque ser não há mais recibidos por condenação. Jesús, porque no hay Eu não más vou ficar, condenación. por favor, No posso voy a estar, entrar, por eu favor, pago o puedo preço. entrar, yo pago el precio. existe No, isso no aqui. existe eso aquí. Em Mateus 25, En Mateo 25, 21 ele dice, o Senhor muito bem, el servo Señor, bom e muy fiel, bien, siervo foste bueno y fiel fiel, no fuiste pouco, fiel en sobre lo muito te poco, sobre colocarei. mucho te colocaré. Entra Entra al no gozo de do tu teu Señor. Ele está falando isso a quem? ¿Está hablando Ao a quién? servo bom Al e siervo fiel. bueno y fiel. Quem são os servos ¿Quién bons son e los fiéis? siervos buenos y Aqueles que fieles? são de Jesus, Los que son de aqueles que Jesús, nasceram de los que novo, nacieron de aqueles que nuevo, passaram por uma los que pasaron por una transformação transformación que la Biblia llama en Tito de regeneración, un lavamiento con la palabra, porque solo la palabra lava. Esos, el Señor dice, entren al gozo de tu Señor. Entonces, por eso es que yo quise extender un poco el mensaje de resurrección, porque la muerte y resurrección de Jesús ya nos libraron de cualquier juicio.
Em 1 de João 4,17, Primera de Juan ele 4:17. dice, En em nós esto aperfeiçoado o amor. es perfeccionado en Agora veja que nosotros lindo el isso aqui. amor. Olha, Deus sossegando o coração de todos. Ahora Dios tranquilizando el corazón de Para todos. que ¿Para qué? no En dia el do día del juízo juicio mantengamos la confianza, pues Dios, Jesus, según Él, também nós somos neste mundo. también Quer dizer que nós nosotros temos a somos en imagem este e mundo. Es semelhança decir, do Senhor. nosotros Nós tenemos la somos tal imagen qual. y Pastor, mas semejanza isso del aqui Señor me Jesús. soa a Pastor, pero vaidade, esto aquí me orgulho. suena Ele só está orgullo, dizendo que vanidad. Deus é No es orgulhoso e Dios vaidoso. Ele é que disse el que isso. dice Nós somos esto. tal qual Nosotros somos tal Ele. cual es Nós temos Él. que manter a Tenemos que confiança. mantener la Então, aquela confianza. velha Entonces, mensagem ese viejo de que mensaje se Jesus de vier daqui que um si ano, Jesús você tem viene de aquí a un año, 365 días para se tienes preparar. 365 Se días vier em para 6 meses, prepararte. tem Si tiene 180, se vier em en mês, 6 meses você tenés tem 180, 30, si uma viene un semana mes 30, 7. una semana Mas se 7. Jesus viesse Pero si hoje, Jesús viene hoy, sabe o que as igrejas ¿sabe lo que diriam? las iglesias Nós vamos dirían? ficar. Todos se sentem em pecado. Todos se sienten en pergunto, pecado. com liberdade Y do yo pregunto espírito, con como libertad anjo da tua vida, de quem espíritu, são aqueles ¿quién son aquellos que honestamente mantêm confiança mantienen em la Deus confianza en Dios em todos en todos los momentos até o juízo? hasta el Quem é? juicio? Faça assim com a sua mão. Diga así con su mano. Amados, Ele apagou toda a dívida. Él borró toda la deuda, la canceló a toda la olha que deuda. alguns tinham dívidas Y miren que algunos pesadas. tenían unas deudas pesadas. Ele diz em Colossenses Él dice en 2, Colosenses a 2, vosotros a que ustedes estáis que estaban muertos por sus transgresiones y por la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. juntamente com ele deu Él vida. nos dio vida, Ele não deu uma ameaça no nos de dio una morte. amenaza de Ele deu muerte, vida. nos dio vida juntamente con Sabe o que ele Él. fez com os nossos ¿Saben lo que pecados? hizo con nuestros pecados pasados? Ele disse: Eu perdoo todos os pecados. Los eu perdoo perdonó todos os a delitos, todos, perdonó passados, todos los presentes, delitos, e já há provisão pasados, para o presentes, futuro, y ya hay porque todos nós um dia provisión pecamos, para los amado. futuros, porque todos nosotros quien un día dice que no pecamos. peca es Y mentiroso, quien dice dice Juan. que no peca es mentiroso, dice Juan. Entonces, Entonces, versículo 14. versículo 14. Isto aqui é fenomenal. Esto aquí es fenomenal. Tendo Habiendo cancelado cancelado el escrito de deuda, você não tem nenhum preço no a tenés pagar. ningún precio a pagar. Você não No tem tenés que sacrificar. sacrificar. Ele disse, Él canceló cualquier que você deuda tinha que com tú ele, tenías que con era Dios, contra que era nós, contra nosotros que eran y que constaba en ordenanzas, ordenanzas, lo cual era lo perjudicial, cual era un removeu perjuicio para enteramente, nosotros, lo cravando removió na enteramente, cruz. clavándolo en la cruz, E aí na cruz y despojó a los principados y potestades públicamente y los expuso al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta obra está completa. Y en cuanto no digas, esta obra es parte de mi vida, yo creo, vas a estar siempre pensando, es el diablo, es el principado, es la potestad, porque tengo una deuda con Dios. Es que en el año no sé cuánto hice no sé qué cosa, entonces hay una deuda, quiero sacrificar, quiero hacer un ayuno, quiero ir al monte, quiero hacer cualquier cosa. Porque la especialidad del diablo, y esto es satanismo, amenazar al pueblo de Dios. Amenazar al pueblo de Dios es satanismo. Pueblo lavado, pueblo comprado, pueblo sacado del mercado de esclavos de esta tierra, un pueblo que tuvo la deuda cancelada, un pueblo que estaba lejos pero que Dios lo aproximó. Dios dice, hermano, ya hice todo. Ya derroté, ya expuse al desprecio, ya triunfé. Y la iglesia dice, ay, más todo bien lo que hiciste, más el diablo entró en mi iglesia, porque entró en mi casa, hizo un problema grande de cuarto en cuarto y veía esa cola roja y yo decía, Dios, sálvame, sálvame, porque llegó la condenación. No, Él canceló el escrito de la deuda. Le estoy hablando en la autoridad del nombre de Jesús. Toda deuda contra usted ya fue cancelada. Dios apagó nuestro pasado y nos dio provisión para el futuro. Primera de Juan 4:8. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si usted amas a Dios, no puedes estar debajo del espíritu de condenación, porque Dios es amor.
Pastor, pero Dios no puede mudar el humor y dejar de ser amor. No. Dios es inmutable, no puede. Si Él dice que nos amó, amó a la iglesia. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no perece, mas tiene vida eterna. Es eso que tienes que guardar en el corazón. Muchas veces, amado, estoy en lugares públicos, ya se lo dije. A veces estoy en el shopping, me ven pasar. A veces con mi esposo, a veces yo solo. Vienen atrás y dicen, ora por mí, estoy apartado. La mayoría de las personas que encuentro, estoy apartado. ¿Y por qué no vuelves a la iglesia? Es porque no voy a ser bien recibido. Estoy apartado. O sea, estoy debajo de condenación. Ahí el hijo tiene una mala nota en la escuela. Es porque estoy bajo condenación. El marido tiene un problema en el trabajo. Porque estamos bajo condenación. Amados, 1 Corintios 13:5. El amor no se conduce inconvenientemente, no procura sus intereses, no se exaspera, no se resiente del mal. Dios no queda resentido, Dios no se resiente. Es decir, amados, Dios no mantiene un registro de errores en el cielo. No mantiene. Él no escribe y manda a borrar y vuelve a escribir. Ese no es el espíritu de la resurrección, no es cristianismo. Dios tiene un registro. Yo me acuerdo de la iglesia católica, uno de los padres decía, cuidado, no peques, porque en el día final va a haber una pantalla grande, toda la vida de todo el mundo expuesta, toda la parte mala de la vida. Eso es hilación. Porque la Biblia está muy clara aquí. Dios no se resiente del mal. Porque hay personas que sí se resienten del mal. Que dicen, yo perdoné. Pero en la primera discusión vuelven con todo eso del pasado, resentido del mal. Resentidos del mal. Resentidos del mal. Pero Dios dice que quien ama como Él no se resiente. Entonces el juicio de Dios no es algo que la iglesia de Jesús, y estamos hablando para el mundo, el juicio de Dios no es algo que debamos temar o dudar. Yo cuando recibí este video y he recibido una persona muy importante, el obispo Roberto, está participando allí en vivo en Belén, me mandó ese video y me dice, Padre, mire lo que está en ese video. Yo en los primeros 5 segundos que me dijo una voz, este es el espíritu de error, esto es mentira. Entonces yo no puedo más pensar, Dios mío, ¿será que alguna vez en la vida Dios va a borrar mi vida en el libro de la vida? No. Entonces, por la muerte y resurrección de Jesús, estamos libres de condenación. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que no están en Cristo Jesús, ahí sí, la condenación es para ellos. Versículo 2. ¿Por qué no hay más condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Te libró. Dios no te imputa más pecado. ¿Qué es más? Es lo que la iglesia hace más, imputar pecado para que el pueblo se sienta humillado, pisado y sean una masa de maniobra de quien sube en el púlpito. Esa es la verdad. Entonces, aquí dice que no hay más condenación, no hay más juicio. Pastor, pero quiero que me enseñe de ese espíritu de resurrección, de Pascua. Al final de cuentas, ¿para dónde van esos que están debajo de condenación? ¿Para dónde nosotros iremos? ¿Cuál es la palabra explícita en la Biblia? Le voy a mostrar.
Mateo 25, 41. Entonces el rey, está hablando del Señor Jesús, nuestro Señor, dirá también a los que estén a su izquierda. Nosotros no estamos a la izquierda, nosotros estamos a la derecha. Derecha quiere decir lugar de honra. A los que están a la izquierda, que son los que están bajo condenación, los que no tuvieron un reencuentro con el Creador, la mayoría hijos de la perdición. Entonces, a los que están a la izquierda le dirá, apártense de mí, malditos. ¿Usted piensa que Dios va a tratar a un hijito de él como maldito si él dice que no hay condenación? Apártense de mí, malditos, para el fuego eterno. ¿Preparado para quién? El fuego eterno. Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y su equipo, hijos de la perdición. Es decir, que el infierno no es para el creyente. No, a la luz de la Biblia Sagrada no es para los creyentes. Es para los que están a la izquierda. En el lugar de deshonra, que le dice, apártese de mí, malditos. Entonces, no vea esa palabra y piense, yo soy parte de eso. No, esos son iglesias judaizantes. Son iglesias que predican la ley, que precisan que el pueblo se sienta condenado. Precisan. Entonces, ¿y los cristianos? Y los nacidos de Dios. Y las personas que pasaron por una regeneración, por un lavaje de la palabra, tuvieron un encuentro con Jesucristo transformador. Versículo 46. Irán estos para el castigo eterno, el diablo, sus ángeles y sus seguidores. Mas los justos para la vida eterna. Entonces no hay caballo amarillo ni nada de eso. Caballo amarillo no es para nosotros. El caballero del caballo blanco es Jesús que sale venciendo. Entonces que toda la vez que comienza a haber una amenaza, alguna cosa, las personas ya se sienten intimidadas, pequeñas, pisadas. Usted no puede aceptar eso. Jesús dijo, los justos para vida eterna. Mas yo tengo una profecía de un predicador o profeta que dice que fue al infierno. Escuché eso hace poco tiempo, una persona evangélica. Yo fui al infierno y Dios me mostró salas donde había políticos, presentadores de TV, pecadores de esto, de aquello, y paseaba con el diablo de la mano. Y ahí, amor, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Y le contó todo. Y las personas escuchan y dicen, wow, qué poderosa esa señora. ¡Qué poder! Amados, Jesús borró y apagó la deuda. Efesios 2, porque por la gracia son salvos, mediante la fe, son salvos, no hay duda. Yo soy salvo, tú eres salvo. Salvación, sotería, del original griego, quiere decir cura, liberación, quiere decir salvación, libre del infierno, libre del mal. Es la salvación, nuestro remedio. Aleluya. Entonces dice que por la gracia somos salvos mediante la fe. Esto no viene de nosotros, no es algo que nosotros nos proponemos hacer, es un don de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Entonces si somos hechura de Él, ¿vamos para el infierno? No. El justo va para la vida eterna. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano, somos hechura de Él. No somos semilla del mal. No estamos debajo de condenación. Somos justos. Dios nos hizo, nos creó. Cuando nuestro padre y nuestra madre tuvieron su encuentro carnal, Dios
puso allí nuestro espíritu, en aquel feto, porque vida comienza a través de la concepción. A partir de la concepción comienza la vida y Dios ya coloca el espíritu, la semilla de Él. Cuando nosotros nacimos, ya nacimos ovejas, nacimos justos, nacimos preparados de antemano para buenas obras, solo que el pecado nos apartó porque no teníamos conocimiento de Dios. Cada uno andó por un camino, algunos en el espiritismo, el satanismo, macumba, ocultismo, diferentes rituales, ritos, otros en la religión católica como yo. Amados, pero al fondo éramos ovejas. Y la oveja, amado, no se perderá. La oveja no se perderá. Ahora, la bendición del Evangelio es algo que tiene que hablar personalmente a cada uno de nosotros. La bendición del Evangelio, de la gracia, es poderosa en nuestra vida. Es para que no lo dudemos nunca más. Es para que tengamos convicción, seguridad. Vean que Dios ya reclamaba de eso en el Antiguo Pacto, en Isaías 1:16. Lávense, purifíquense, saquen la maldad de sus actos delante de mis ojos, paren de hacer el mal. Vengan pues y estemos a cuentas, dice el Señor. Por más que sus pecados sean como la escarlata, ellos se volverán blancos como la nieve. Y por más que sean rojos como el carmesí, se volverán como la blanca lana. Entonces, Dios está diciendo a la iglesia, mi sangre te lavó, no eres más carmesí, no eres más escarlata. ¿Qué pasó entonces? Jesús dice en el versículo 19, si quieres y me oyes, comerán lo mejor de esta tierra. Esa es la promesa de Dios. Y hay iglesias allá afuera y por eso ayúdenme a predicar el Evangelio. Hay iglesias allá afuera prisioneras. Por eso que el gobierno no respeta las iglesias. Primera cosa, enseguida cierra las iglesias, ataca a la iglesia, porque no ven a la iglesia como nosotros la vemos, como un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar de ánimo. No lo ven de esa forma. Entonces tengo que querer, yo quiero. Entonces, una vez que fuimos limpios, no podemos más tener conciencia de pecado. Nada nos puede ser imputado de mal o de pecado. Nada. Dios nos limpió de todo pecado. Y es más, dice que nos santificó y nos justificó. La obra está ¿qué? Consumada, está hecha. Ahora, acuérdense que andé hablando de la conciencia, que hay que tener una conciencia educada, para que cuando ves y lees estas cosas decís, amén, yo creo, recibo, y es así, Dios lo dijo. Solo con una buena conciencia. Porque si yo no tengo una buena conciencia, voy a aceptar culpa, voy a aceptar esas voces que andan desparramadas por el mundo entero y me voy a sentir un pecador. Una vez vino aquí un señor de una denominación legalista cuando podíamos recibir las ofrendas allá abajo. Le dije, amado, elegido de Dios. Me mostró una tarjeta. Le dije, amado, elegido, piedra viva. Dice, ¿yo? Yo soy un vil pecador. Yo merezco chicotadas en mi cabeza. Entonces le dije, ¿qué estás haciendo acá? No, porque lo escuché en una radio, quiero verlo personalmente. Yo soy un vil pecador. Yo soy una persona totalmente perdida en esta tierra. Esas son personas que no tienen una buena conciencia. Si mi conciencia no está educada con estas verdades, yo voy a tener una mala conciencia. No voy a creer que el juicio no es para mi vida.
Vean Hebreos 10, 29. Y cuanto más severo castigo juzgan ustedes, será considerado digno aquel que rechazó la sangre del Hijo de Dios y profanó la alianza del Espíritu. Cuando una persona no tiene una buena conciencia, no ve la palabra con fe y no tiene la seguridad sin dudar, si yo no me veo digno del Señor Jesucristo y de su obra en el Calvario, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar a los pies al Hijo de Dios. Voy a estar profanando la sangre de la alianza. Estaré ultrajando el Espíritu de gracia. Entonces cuando tú le dices a una oveja de Jesús, la obra no está completa, usted está en la iglesia, confesó, ellos dicen aceitó, pero todavía hay algunos pasos, no es así. Ahora vas para la escuela bíblica y la persona va. Ahora te vas a bautizar. Entonces, esos procesos de pasos de la salvación no existe. Por la gracia son salvos mediante la fe y eso no viene de ustedes, es un don de Dios. Entonces yo no tengo primero paso, segundo paso. Voy a la escuela dominical. Tercer paso, me bautizo. Cuarto paso. Voy a tener mi tarjeta de miembro. Ahora completé los pasos de la salvación. Entonces pasan por un, disculpen la expresión, pasan por un problema en la vida y disculpen la expresión, da 4 pasos para atrás. Primer paso, voy a la iglesia. Segundo paso, acepto a Jesús. Tercer paso, voy a la escuela dominical. Cuarto paso, me bautizo. Ahí él tuvo un problema con la esposa y da de nuevo 4 pasos para atrás. ¿Por qué? Es una mala conciencia. Yo le voy a decir, amados, si no cree de esta forma, yo todavía tengo que educar más tu conciencia. Porque Hebreos 10, 14 dice, porque con una única ofrenda, con un sacrificio, no hay que hacer más ningún otro sacrificio. Pero yo aprendí en mi iglesia que Jesús sufrió, yo tengo que sufrir. Si Jesús pasó por tanta dificultad, yo tengo que pasar. Jesús fue humillado, yo también tengo que ser humillado. Eso es mala conciencia. Es conciencia impura. No está educada con la palabra, no fue entrenada por la palabra. Por un único sacrificio, perfeccionó para siempre. ¿Sabe lo que significa para siempre? Es para siempre. Para siempre. Quiere decir que no hay paso para adelante y para atrás, no. La justificación ya la perfeccionó para siempre a todos aquellos que están siendo santificados. Entonces hay una santidad que Dios la da y no la podemos construir. Es la santidad para salvación, es la regeneración de nuevos sentimientos, es el sello del Espíritu, es la semilla incorruptible. Esa santidad para vivir con Dios es de Él. Pero también tenemos un llamado a santificar nuestra vida. Llega una persona y dice, ¿usted quiere emborracharse? No, ya me emborraché todo lo que tenía que emborrachar. ¿Fumo un cigarro? No, yo ya fumé todo lo que tenía que fumar. Pero entonces viernes, ¿no quieres ir al happy hour? No. ¿No te gustaría ir a un baile sin que sepa tu esposa? Eso es lo que el mundo, eso es el mundo. Pero nosotros fuimos santificados y estamos cuidando de nuestra santificación personal. Las actitudes, la forma como tratas a tu esposa o la forma como tratas a tu marido. El mejor lugar para conocer a una persona es dentro de casa. Si la esposa dice, mi marido es un hombre de Dios, si el marido dice, mi mujer es una mujer de Dios, es ahí que está la balanza de vida, en casa. Entonces tenemos que santificarnos. ¿Cómo cuidas de tu esposa? ¿Cómo cuidas de tu marido, de tus hijos? No despierte ira en los hijos. Y Hebreos 7:25. Por eso también, y tienes que guardar esto en tu corazón, puedes salvar totalmente
obra completa. A los que por Él se acercan a Dios. Quiere decir que si yo llegué a Dios, fue por Él. Diga, fue por Él. Por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios salva totalmente. Nuestro Señor Jesús salva completamente, totalmente. No es parcialmente, no es un paso, dos pasos, tres pasos, tres para atrás, tres para adelante, un día en el cielo, un día en el infierno. ¿Están entendiendo eso? La buena conciencia educada con la palabra dice, no, está en la Biblia. Yo creo. Está en la Biblia, es para mí. Pero si yo digo a una persona, mi vecina, que es de otra denominación, que yo soy un elegido, una piedra viva, se va a reír de mi cara. ¿Y cuál es el problema? ¿Esa persona paga tus cuentas? No, entonces. Pero las personas hablan. ¿Saben lo que las personas dicen? Tienen boca. Entonces, 1 Timoteo, ya estamos en los últimos minutos. Este es el deber que te encargo, hijo Timoteo, según las profecías que anticipadamente recibiste. Combate firme en ellas el buen combate, manteniendo la fe, la buena conciencia, por cuanto algunos han rechazado la buena conciencia y naufragaron en la fe. Miren, esto es tremendo. Guarda tu fe, tener una buena conciencia, educado con la palabra, porque algunos que rechazaron la buena conciencia vinieron a naufragar en la fe. Ya pequé, entonces para pecar vamos hasta el fondo del pozo. Naufragan en la fe. Entonces nosotros tenemos una buena conciencia, no es una conciencia de pecado. Creemos en la obra de Jesús completa. Es el Evangelio de la Gracia. Son los misterios que estuvieron ocultos. Miren lo que dice en Romanos 16, 25. Mira, aquel que es poderoso para confirmarlo según mi Evangelio. Aquel que es poderoso para confirmarlo según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Mi Evangelio está donde? Las 14 epístolas de Pablo, conforme a la revelación del ministerio, guardado en silencio en los tiempos eternos. ¿Saben que lo que se dice en esta iglesia, lo que se enseña hasta que Dios me reveló en el pacto? Nadie hablaba en el Brasil, quizá en el mundo. Era un misterio guardado. Y un día, después de un momento de angustia tremenda en mi vida, el Señor me dijo, yo te voy a revelar la verdad del Evangelio. Tú no estás viviendo correctamente el Evangelio. Entonces, era un misterio que estaba guardado en silencio. Pablo, cuando se fue a despedir de los Efesios, donde él estuvo 3 años, miren, después de mí entrarán en sus medios lobos voraces para arrastrar a los discípulos, pero yo los encomiendo a la gracia, porque con la gracia van a resistir. Versículo 26. Y ahora se volvió manifiesto. Ahora se manifestó. Lo que era misterio en este ministerio se manifestó. Y él dice, y fue dada a conocer por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento de Dios eterno. ¿Y cuáles son esas escrituras proféticas? Las 14 epístolas de Pablo son escritura profética. Para obediencia por la fe. No es por sacrificio, no es pagar el precio, no es estar 30 horas arrodillado en maíz, no, es por fe. Y eso no puede quedar en la iglesia, tiene que pasar a todas las naciones. Ahora vea usted la misión que nosotros tenemos. Arreglar lo que está quebrado. Traer a las personas para estas verdades. Lo que fue revelado y estaba en silencio. Miren, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar y nunca más volver atrás. Renacimos de una semilla incorruptible. No somos miserables pecadores. Nosotros somos hijos, herederos con Cristo, coherederos con Abraham. Pasamos de muerte a vida. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Gloria a Dios.
El Espíritu del Señor mora en nosotros, somos casa sagrada. Entonces no puedo pensar de otra manera, si no estoy profanando la sangre de la alianza, estoy pisando a Jesús. Cuando alguien dice así, ahora para ser salvo tenés que entrar al bautisterio, usted profana la sangre de Jesús. Dice, la sangre de Jesús no es nada. Usted ultraja, habla mal de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo no creo en esa cosa de la predestinación? Pero creen en el diablo. No creen en la predestinación, pero creen en el diablo. Entonces, ¿qué vamos a terminar diciendo? La educación en la palabra. No puede decirme después de 3, 4 años aquí en la iglesia, no puede decirme, deme 2 versículos sobre predestinación. No puede hacer eso. Yo le dije, siempre que venga a la iglesia, traiga la Biblia, traiga su agenda, su ofrenda para Dios y siéntase parte de estas verdades. Yo termino diciendo, yo era muy invitado para ir a muchos congresos en el pasado, antes de la gracia de Dios. Cuando yo llegaba, antes de la gracia de Dios manifestada de esa forma, escuchaban hablar de lo que la iglesia Cristo vive vivía. Y muchas veces yo fui parcialmente intimidado. Llegó el predestinado. Cuidado con ese hombre. Era lo que decían de Pablo. Pablo era así. Le decían, eres una peste, un divisionista, estás contra la ley de Moisés. Y él decía, sí, estoy contra la ley de Moisés, para que el pacto de la gracia se establezca. Todo eso es muy fresco en mi mente. Tengo todo el pacto en mi corazón, en mi boca, en mi vida. Dios me dio la gracia de conocer esto como la palma de mis manos. ¿Y esto qué es? Un río que sale del altar, va a la puerta del templo, dobla a la derecha, al oriente, donde nace el sol, va a llegar al mar muerto, donde no hay vida, ni plantas, ni nada. Y dice que esas aguas, cuando llegan, curan. Entonces, cuando la gracia de Dios llega a alguien, esa persona es curada. Padre amado y bendito, muchas gracias, Dios, porque extendimos el mensaje de la resurrección, la Pascua, para dar más firmeza a tu pueblo, más convencimiento del Espíritu, para que todos vivan una vida espiritual pura, santa, para gloria del Señor. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. ¿Te gustaría dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Nuestra obispa va a dar la bendición final. Gloria a Dios. Mi hija Ana Carolina, gracias a Dios que tú, tu hermana, tu hermano fueron creados de bebés con estas verdades, desde niños con estas verdades. Llegamos aquí por causa de estas verdades. Felicitaciones, hija, por la fuerza que la gracia de Dios pasa a través de tus labios y tu corazón. Bendito sea el Señor por haberte dado como mi hija amada. Mira, papá, estaba viendo el chat, muchas personas alabando a Dios por nuestro ministerio, porque sus ojos fueron iluminados. Personas en muchos lugares recibieron esta palabra libertadora. En cuanto hay tantas vidas presas, cautivas al error, nuestros ojos fueron iluminados. ¿Se siente privilegiado por eso? Diga gracias a Dios. Mis ojos fueron iluminados. Sé quién soy en Cristo. Sé lo que Cristo hizo por mí. Amén. Gloria a Dios. Extiende sus manos al altar. Diga, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu gracia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nuestros ojos fueron iluminados. Y nosotros comprendemos tu palabra, Señor, con claridad. Y ella nos fortalece, nos guía, nos orienta.
No andamos perdidos, no andamos cambaleando, no. Nuestros pasos son firmes, porque nosotros creemos en la Biblia, creemos en el Dios de la Biblia. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, que tu gracia, tu paz, las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Que el Señor envíe ángeles poderosos, Padre. Ángeles que ministren a nuestro favor, que nos libren, que nos guarden, nos protejan de todo mal. Males visibles e invisibles. Señor, termino este momento enviando una palabra de cura, porque muchas personas escribieron que están con COVID, familiares con COVID. Terminamos este momento enviando una palabra de cura en el nombre de Jesús para los hogares, para las camas de hospital, donde haya personas precisando de aire en sus pulmones. Que sea el Señor soplando en esas vidas, Padre. Levanta los que están en cama, los que ya la medicina los desengañó, mas tú eres el médico de los médicos, Señor. Y ministramos cura en esta noche, porque tu palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos curados. Así oramos con fe y declaramos en el nombre de Jesús, para gloria del Señor. Si lo recibís y lo crees y concordás con el altar, decía amén, amén y amén. Gracia y paz.